Bueno, yo no creo que llegue más gente, así que vamos a empezar. El tema de hoy en realidad es. El tema de hoy en realidad es LSA, pero le voy a agregar un tema porque creo que para una cierta implementación de LSA, y como no se ve el tema como tal en este plan del semestre, pues lo voy a meter como de cierta forma un prerequisito para una cierta implementación, que no es obligatorio que la hagan así, pero de todas formas cuenta como un tema, aunque sea un tema chiquito. Entonces el temario de hoy va a ser Euler Tour. Euler Tour más LSA. Entonces este es el tema que voy a agregar. ¿Por qué lo estoy agregando? Bueno, el LSA tiene, que yo conozca, dos implementaciones. Una de estas es necesario saber este tema, por eso lo voy a incluir, y la otra no. Y ya después pueden decidir con cuál implementación se queda, pero igual voy a tocar las dos para como ver las dos perspectivas del LSA. Y por cierto, para los que nunca habían escuchado esto sí es voy a tardar un montón escribiendo esto, pero ni modo. Tengo que cambiar de mouse. Lowest, common. Ahí está. Ancestro común más bajo. Entonces, empezando con el Euler Tour, hay una cosa que se llama orden de DFS. Se llama DFS. No sé por qué no está haciendo completa las líneas. Y básicamente el orden de DFS es el orden en el que tú recorrerías un grafo si le fueras a aplicar una DFS. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera este tipo de grafo, digamos, uno va hacia 2 y 2 va hacia 3, 3 va hacia 4, uno va hacia 5. Bueno, creo que aquí la regué porque estoy poniéndolos tal cual en el orden, así que me va a cambiar aquí un poquito. Este va a ser el 7 y este va a ser el 6, para que no se vea tal cual. Y digamos que este es el 8. Entonces, un tour de Euler. Bueno, primero empezando con el orden de DFS. El orden de DFS, en este caso, simplemente sería 1, 2, 3, 4, 8, 5, 7 y 6. ¿Sí se entiende por qué o hago la simulación? Sí se entiende. Ok. Entonces, pues, así rápido. Nada más es como vas bajando, ¿no? 1, 2, 3, 4, 8, 5, 7 y 6, ¿no? Entonces, esto es lo que se le conoce como la orden de DFS. Entonces, el Euler Tours generalmente no es exactamente el orden de DFS, sino que es el recorrido que se hace cuando entras un nodo y cuando sales un nodo. Por así decirlo, en la recursión no solamente vas a tomar en cuenta el momento en el que entras, sino que también vas a tomar en cuenta el momento en el que sales. Entonces, lo que es el Euler Tour es que digamos que vamos a imaginar un recorrido igual, haciendo la DFS, pero esta vez, cada vez que tú te regresas por recursión, también lo vas a contar. Entonces, por eso estoy poniendo estas flechas de regreso. Digamos que va algo así. Después tú te regresas por acá, te vas por acá, te vas por acá. Tengo que cambiar de mouse. Te vas por acá. Te vas por acá, te regresas, vas por acá, te regresas, vas para acá y finalmente terminas como un circuito completo. Entonces, aquí el tour de Euler, bueno, creo que mejor voy a escribir así para que no haga cochinada. El tour de Euler
simplemente va a ser el siguiente recorrido. 1, 2, 3, 2, 4, 8, 4, 2, 1, 5, 7, 5, 6, 5 y 1. Creo que está bien. Deberían haber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deberían haber 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ajá. Entonces, a este recorrido es el que se le llama Tour de Euler. Dejen, hago esto más grande. Si es que puedo. Ahí está. A este recorrido es el que se le conoce como Tour de Euler. No necesariamente se ve así. Existen diversas formas de representar el arreglo y cada uno va a servir para algo diferente. Para el LSA lo que nos interesa es este tour en específico, que es el que nos va a servir para sacar el LSA. Pero aprovechando que estamos hablando del Euler Tour, voy a hacer otros tipos de recorridos. Entonces, bueno, no tanto recorridos, sino maneras de guardar la información. Entonces, digamos que el tiempo en el que va a entrar un nodo y el tiempo en el que va a salir un nodo es importante. Entonces, ¿qué significa esto? Pues digamos que estoy contando con azul o raíz, porque se cambió todo eso azul. No le quiero azul. Bueno, digamos que vamos a poner en azul el momento en el que están entrando los nodos y vamos a poner en rojo en el momento en que están saliendo los nodos, utilizando un contador. Entonces, digamos que aquí entramos en el momento 1, ¿no? Para que sea un poco más. Entramos en el momento 1 a este nodo, después en el momento 2 entramos a este nodo, en el momento 3 entramos a este nodo, después en el momento 3 salimos digamos que salimos del 3, y en el momento 3 también salimos del 2. Esto lo voy a borrar porque esto se va a actualizar en un momento, pero igual para que lo tomen en cuenta. El momento en el que se entra en el nodo 4 es el momento 4. El momento en el que se entra en este nodo es el momento 5. Y de igual forma, salen en el momento 5. Entonces van a empezar a notar que todas las hojas, su tiempo de entrada y su tiempo de salida es exactamente el mismo. Entonces después este entra en el momento 5. Ahora, este sale en el momento 5. Habíamos dicho que entraba en el momento 3, pero lo quité porque de todas formas se iba a actualizar, ¿no? Entonces, por eso no lo escribí, pero en realidad sale en el 3 y luego sale otra vez en el 5. Después el 1 va a salir en el 5, pero en realidad, como podemos ver aquí, va a salir en otro momento diferente. Entonces, por el momento no lo voy a poner porque se va a actualizar. Después nos sabemos que en el 5, después aquí entra el momento 6. En el momento 7 entra el 7 y sale en el momento 7. Después el 6 sale en el momento 7, pero no lo voy a actualizar. El 6 en el momento 8 entra y sale en el mismo momento. En el momento 8 también. El 6 sale en el momento 8 y el 1 sale en el momento 8. Entonces, bueno, ya me dio un poco de flojera escribir estos, pero creo que se entiende, ¿no? ¿Sí quedó claro esto de el momento en que entra y el momento en el que sale? Sí. Ok. Ahora, aquí se pueden hacer algunas observaciones sobre por qué nos interesaría estas cosas. No sé, ¿qué es algo que pueden notar que está ocasionando el momento de entrada y salida? ¿No notan alguna información? Que cada posición se recorre 2 veces. Se recorre 2 veces. ¿Cómo 2 veces? O sea, que llegas 2 veces a cada nodo. No, por ejemplo, el 2 puedes llegar, de hecho llegas 3 veces. Porque llegas en el momento 2, después sales en el momento 3 y otra vez aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo supo, o sea, con contar que los nodos eran 8, cómo supo que iban a ser 16 posiciones en las del tour? Porque tienes exactamente un momento en el que sales y exactamente un momento en el que entras.
O sea, tienes 8 momentos en los que entras y tienes 8 momentos en los que sales. O sea, 8 azules y 8 rojos. Ok. Ah, no sé si a eso te referías. Sí, a Ah, eso. ok. Había entendido otra cosa. Había entendido que salías exactamente 2 veces o algo así entendí. Pero. Ah, ya te entendí. Sí, sí, sí. Pues sí, cada nodo tiene 2 valores, ¿no? El momento en el que entra y en el que sale. Creo que eso te refería. Pero les había mencionado que las hojas tienen exactamente el mismo valor, ¿no? Ahora, esta idea se podría extender para otro concepto. Que la diferencia entre los dos números es cuántos nodos tiene debajo de sí. También. Sí, eso es cierto. Por ejemplo, del 2 al 5 hay 3 aquí. Y del 6 al 8 hay 2. Y del 1 al 8 hay 7, ¿no? Son todos estos. Entonces, eso también es cierto. ¿Y qué más? O sea, eso es útil, pero hay algo que es todavía más útil. Y va con eso mismo que dijiste. De que, o sea, no exactamente lo mismo, pero es algo similar. ¿A qué se le conoce como el número de nodos que, bueno, más bien, ¿a qué se le conoce como los nodos que tienes debajo de ti? Es como un concepto de ¿Los grafos. hijos? ¿Los hijos? Pues hay hijos, bueno, para mí un hijo es como algo del más directo, ¿no? Como el 3 o el 4, ¿no? El 8 es como un descendiente, que no es exactamente un hijo directo, pero es como parte de algo, ¿no? Del 2. Aquí se le conoce como todo esto, ¿no? Como Axon había dicho, esto te cuenta cuántos nodos tienes debajo de ti. Y si le añades uno, tienes todos estos, ¿no? Entonces hay un concepto en grafos o en árboles que se le conoce a esto que estoy encerrando. No sé si me di a entender. No, y tampoco entendí a qué se refería Xian con lo que dijo ahorita. Ah, Así como, lo que se refería a Xuan es que si tú cuentas, por ejemplo, de 2 a 5, ¿no? Si tú haces 5 menos 2 tienes 3, ¿no? Eso significa que tienes exactamente 3 nodos abajo de ti, ¿no? Eso se refería a Xuan. Sí. ¿por qué con el 5? ¿Cómo? Perdón. O sea, pero ¿por qué con el 5 y por qué no restarlo con el 6, por ejemplo? Eso es lo que no entiendo. Pero el 6 no aparece aquí. El 6 está hasta acá. ¿O cómo? Es que Axon se refiere a Ah, este. ok, a los números rojos, Sí, ¿verdad? sí, sí. Ah, yo estaba viendo los números negros. No, entonces sí, entendí. Ah, ok, bueno. Entonces, no sé si ya notaron a lo que me refería. O se supone que estamos notando una propiedad que tienen estos dos números. Aparte de lo que dijo Axon, es algo todavía más interesante. Ok, ¿qué pasaría si yo pusiera estos números en un arreglo? Podría decir que el arreglo que estoy poniendo es un tipo de aplanamiento del árbol, ¿no? Es un cierto. Si yo pongo estos números en un arreglo, estoy representando un cierto recorrido, ¿no? Entonces, yo puedo ver estos dos números como el momento en el que entra y el momento en el que sale. Por lo tanto, todo lo que está aquí es parte del subárbol de 2. Si yo lo fuera a poner en un arreglo.
Sí. Sí. Ok, va. Entonces eso era nada más lo que estaba preguntando, que aparte de lo que dijo Sean del tamaño, existía algo todavía más interesante, que si yo fuera a aplanar este árbol en un arreglo, y yo fuera a ver únicamente estos dos números como un rango, yo lo que estaría viendo en el recorrido sería el momento en el que entra y el momento en el que sale. Por lo tanto, todo lo que está contenido en este rango es parte del subárbol del número que estoy checando. Y ya, esto era todo lo que quería que notaran. ¿Por qué esto es útil? Pues, digamos que si existiera un problema, bueno, voy a plantear un problema. Imaginemos que queremos de repente colocar objetos en los nodos. Digamos que aquí coloco un objeto morado, aquí coloco un objeto morado, aquí coloco un objeto morado, y digamos que aquí coloco un objeto amarillo, aquí coloco un objeto amarillo, y aquí coloco un objeto café. Y yo hago la query de, en el subárbol de U, ¿cuántos colores diferentes tengo? Digamos que en el subárbol de 2 quiero contar cuántos colores diferentes tengo. Entonces aquí yo tengo el morado, tengo el amarillo y tengo el café, ¿no? Toda la respuesta es 3. Entonces, ¿para qué me sirve el Euler Tour en este caso? Una pista es que es útil con otros temas que ya vieron hace poco. Para segment tree o cualquier cosa que revise rangos. Sí, exactamente. Si tú aplanas un arreglo, y como estamos diciendo que esta cosa es un rango, realmente tú le puedes aplicar un segment tree o cualquier tipo de estructura de datos que funcione en un intervalo a los subárboles y puedes responder ese tipo de queries. Entonces, por ejemplo, no sé, pones una máscara de bits o algo así en cada uno, después simplemente haces una query con un segment tree o un no sé, un family tree, y pues ya de repente ya puedes responder cosas en subárboles. Entonces, por eso es útil el Euler Tour. Esa es la principal utilidad del Euler Tour, para lo que más se usa. Es como para aplanar el árbol. Y ya que tienes el arreglo, pues ahora sí le puedes empezar a aplicar estructuras de datos. Entonces, bueno, sí quedó claro eso. Sí. Igual, es muy fácil implementarlo. O sea, como un tipo de pseudocódigo sería como simplemente digamos que tienes la DFS y tienes tu árbol U y digamos que ¿por qué no funciona esto? Digamos que la primera vez que entra a U va a ser igual a más I. Después simplemente vas a checar como para cada V en el grafo, bueno, en la adyacencia de U. Y después, chingado. Es difícil escribir aquí. Haces DFS y después cuando sale va a ser igual ahí. Y ves es como básicamente el pseudocódigo para el Euler Tour. Para el que estoy hablando de subárboles. Para el Tour de Euler que vamos a usar en el LSA, lo único que cambia es que tú tendrías que tener como un arreglo de Tour. Y cada vez que tú estás saliendo del Tour, aquí ya no es útil eso. Digamos que cada vez que estás saliendo del Tour, o sea, después de la DFS, digamos que vamos a poner que el Tour de I va a ser igual a U. Y vamos a poner que el Tour de I es igual a U. Entonces esto básicamente te está contando bueno, aquí también tendríamos que checar que no se regresa al padre, pero no importa porque es aquí simplemente estamos incrementando, bueno, asignando cada vez que entra y aquí estamos asignando cada vez que sale.
pero no queremos como poner esto como por acá. No queremos ponerlo como al final, porque entonces estaríamos haciendo dúplicas de las hojas, ¿no? Porque estaríamos contando cuando entra la hoja y cuando sale la hoja como tiempos diferentes. O sea, se vería como algo así. Y pues esto ya realmente, pues, no sirve de nada, ¿no? O sea, es mejor así. Porque se regresó todo. Qué verga. No, aquí sí. Bueno, X. Está sencillo, ¿no? Sí. Ok. Entonces, pues sí, nada más para eso se usa el Tour de Ver, principalmente. Entonces, ya sabiendo esto, que pueden conseguir esta regla, ahora sí podemos pasar a qué es el LSA y para qué sirve. Entonces, me voy a regresar un poco para reutilizar mi árbol, o nada, ahora lo dejo así. Voy a crear otro mejor. Voy a crear un nuevo árbol. Entonces, digamos que este es un nuevo árbol. De 1 va hacia 2, a 4, 3, 5, 7, 6 y uno más, el 8. Ok, entonces ahora sí vamos a pasar a LSA. El LSA se define como, por ejemplo, si yo tomo dos nodos, cualquiera, digamos el 4, bueno, digamos que yo tomo estos dos nodos. El LSA es el ancestro de estos dos nodos, pero que tenga menor profundidad. Entonces, por ejemplo, todos los posibles ancestros de 4 y 3, estamos de acuerdo que son 2 y el 1. Estos son todos los que tienen como descendientes a 4 y 3, o son los que tienen en el mismo subárbol a 2, a 4 y 3. Pero a nosotros no nos interesa el 1 en este caso. Esto no es el LSA, este es el LSA, porque está más profundo, o sea, está más abajo en el árbol. Entonces, por definición, también podemos decir que el LSA de 4 y 4, de 4 y 4 es 4. Es 4. Entonces el LSA de el mismo nodo es el mismo nodo. Y también podemos decir que el LSA de todos los nodos es la raíz. Así que de todos los nodos, bla, 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 es la raíz. Y también podemos utilizar el concepto de LSA para aplicarlo no solamente a dos nodos, podemos hacer algo como el LSA, digamos, de U, parece una doble de U. El LSA de U, B y W, U, B y W, se podría decir que es el LSA de U y el LSA de B y W. Es sencillo ver esto, simplemente tomo cualquiera de estos tres nodos, digamos estos tres, y checamos el LSA. Entonces podemos encontrar un LSA primero y después podemos agarrar este con este y checar el LSA. Y se puede ver fácilmente que este va a ser el mismo LSA que 3 nodos o de 4 nodos o N nodos, ¿no? Entonces el LSA tiene esa propiedad como el GSD y ese tipo de funciones que puedes como combinarlas y te van a dar eventualmente el resultado correcto. Entonces, no sé, ¿alguna duda con la definición de LSA? No. Ok. Entonces, había dicho que hay básicamente dos maneras
maneras que yo conozco, porque no sé, si no me la sé, pero me da igual. Entonces, hay dos maneras. La primera manera es Euler Tour más un RMQ. Y la segunda manera es con Babylesting. Entonces, vamos a checar estas dos maneras de implementarlo. La primera, porque ya les había hablado de Euler Tour y se supone que ya saben todo tipo de RMQs, bueno, las que se vienen. Pero más específicamente, en RMQ, estamos hablando de Force Table o Segment Tree. Cualquiera de esas dos jala. Solo que el Sparse Table es más rápido, ya sabemos eso. O de uno contra login. Pero realmente es muy extraño que te dé un TLE por no usar O de 1. Así que normalmente vas a tener suficiente tiempo para usar un LSA en login. Así que está bien, porque normalmente tienes como un E5 o 2 E5 nodos y n log n es más que suficiente. Al menos que estés haciendo un problema de SPOG y te pongan un time limit muy feo. Entonces a veces solamente va a entrar con Sparse Table, pero normalmente sí tiene suficiente tiempo para una solución de n log n. Entonces, viendo el Euler Tour, primero, otra propiedad del LSA es que forzosamente, esto es necesario para entender lo del Euler Tour, forzosamente si yo tengo dos nodos y estoy buscando su LSA, el camino entre estos dos nodos tiene que sí o sí pasar por el LSA. Digamos que estamos buscando a 4 y 3. Entonces, entre el camino entre estos dos nodos tiene que existir el LSA. Eso es de ley. Entonces, como el Euler Tour en realidad es un recorrido que se podría ver como que envuelve al árbol, digamos así. Entonces, estamos creando de alguna forma u otra, con repeticiones o sin repeticiones, todos los nodos que van a constituir el camino entre un nodo U y un nodo V. Entonces, como sabemos que el LSA tiene que estar sí o sí en un camino entre U y V, simplemente podemos hacer una RMQ en ese camino y es de ley que el LSA tiene que estar. Entonces, si el LSA tiene que estar, entonces tiene que ser el de menor profundidad. Entonces, para hacer un poco más claro, digamos que vamos a hacer nuestro Euler Tour y vamos a hacerlo aquí. Entonces, el Euler Tour para este árbol simplemente va a ser 1, 2, 4, 2, 3, 2, 1, 5, 7, 5, 6, 8, 6, 5, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ¿por qué hay 15? Uno, 2, 4, 2, 3, 2, 1, 5, 7, 5, 6, 8, 6, 5, 1. Bueno, da igual. Creo que sí está bien el recorrido. Entonces, digamos que queremos sacar el LSA de 7 y 8 porque creo que es el que más se va a ver. 7 y 8. Entonces, podemos encontrar el 7 aquí. Digamos que el 7 está aquí. Y podemos encontrar el 8. Digamos que el 8 está por acá. Entonces, lo que nos está diciendo el Euler Tour aquí está diciendo que estamos encontrando este camino. 7, 5, 6, 8. Estamos haciendo este recorrido. Entonces, realmente lo que estamos haciendo en el Euler Tour es pasar por estos nodos. Entonces, como esto ya es un segmento, una cosa que podemos hacer es calcular
calcular las profundidades. Digamos que las profundidades son estos son de profundidad 0. Digamos que estos son de profundidad 0, estos son de profundidad 1, y estos son de profundidad 2, y estos son de profundidad 4, digo 3. Entonces, en el rango del Euler Tour, hay que encontrar el nodo que tenga menor profundidad. Y esto simplemente lo podemos hacer guardando en un arreglo de profundidades la profundidad de cada nodo. Entonces, ¿cuánto tiempo tardaré si hago esto? Bueno, X, no lo voy a hacer porque creo que... O si lo hago. Bueno, nada más voy a hacer los que me interesan. Que van a ser el 7, tiene profundidad de 2. El 5 tiene profundidad de 1. El 6 tiene profundidad de 2. Y el 8 tiene profundidad de 3. Entonces, si sacáramos, por ejemplo, el... Porque ya no puedo escribir. Si sacáramos el mínimo de este rango, de este intervalo, estaríamos haciendo prácticamente... Me odio esta cosa. Este con este. Que no escribe. Este con este, ¿no? Y pues con esto sabríamos que este es el LCA. Entonces, pues sí, no sé si me expliqué con eso. Sí, se entiende. Ok, va. Entonces, aquí la única cosa que cambiaría es que si se metieron al contest de Sports Table, hicieron un problema en el que no sacabas el mínimo, sino que sacabas el índice del elemento mínimo. Creo que era el B o la, no me acuerdo. A ese tipo de estructuras se le llaman estructuras implícitas, donde no necesariamente estás sacando el valor, sino que estás sacando un valor que está relacionado con el valor. Entonces, para esto necesitarías usar tienes que hacer la query implícitamente. Y ya, o sea, nada más guardas como un par o algo así y pues ya, eso es todo para el LCA, para sacarlo. Entonces, pues creo que está sencillo, ¿no? Otra cosa es que realmente no importa en qué índice lo están sacando, porque van a notar que existen varias repeticiones del mismo nodo, ¿no? Por ejemplo, el 2 se repite aquí 3 veces. Entonces, realmente no importa cuál de estos agarres como tu índice, porque al final de cuentas, imaginemos el caso en el que agarras el primero, ¿no? Si agarras el primero, estás diciendo que vas a agarrar todo el tour que empieza desde aquí. Entonces, de todas formas vas a pasar. Si tú agarras el último, lo que estás diciendo que es vas a agarrar todo el tour desde que sales desde aquí. Entonces, de todas formas vas a pasar por el LCA, porque todos estos no ni siquiera te interesan. Entonces, una cosa que se podría hacer es como agarrar el último nodo. Se puede agarrar la última vez, o sea, cuando sale del subárbol de 2. Y puedes agarrar la primera vez en el que entra el subárbol de 5. Y esto sería como el camino mínimo, ¿no? Que tienes que calcular. Pero si estás haciendo Sports Table, en realidad te da igual porque el Sports Table es O de 1, así que realmente no estás optimizando nada. Te va a dar la misma respuesta y tiene la misma complejidad. Y se podría argumentar que estás optimizando el segment tree, pero de todas formas te pueden hacer que haga la misma complejidad si te siguen preguntando un rango, un rango completo, ¿no? Si te preguntan todo el rango si te preguntan todo el rango desde 1 hasta 1,
unas 5 veces, realmente no estás optimizando nada. Solamente lo estarías optimizando si los casos de prueba están débiles y no te están preguntando bien todas las queries, ¿no? Entonces, realmente no es muy importante cuáles índices agarras porque de todas formas vas a encontrar un camino entre U y V, así que no importa. Y pues ya creo que eso es suficiente para implementar ¿cómo se llama? El LSA con el Euler Tour. Ahora, hay que hablar sobre cómo implementar el LSA con Binary Lifting, que tiene la misma complejidad de el log-n, pero te ahorras, digamos, la estructura de datos. De hecho, te ahorras 2 cosas. Te ahorras el Euler Tour y te ahorras el Sparse Table. Entonces se vuelve mejor el código. Pero realmente da igual. Probablemente este árbol lo va a hacer más grande para que se vea. Entonces voy a hacer uno así. Bueno, mejor voy a hacer el árbol y luego lo pongo. Así. Se parece un huevo. Digamos que ese es mi árbol. Y no lo voy a enumerar porque me da flojera. Pues. Bueno. Ok. Imaginemos que este problema fuera... Hay que bajarle la dificultad a un problema de entrevista. Digamos que tenemos un árbol binario, de búsqueda binaria, y queremos encontrar el LSA. Que sí es un problema de entrevista real. Entonces, ¿qué sabemos sobre este árbol? Sobre un árbol de búsqueda binaria. Sabemos que la máxima altura del árbol, si está balanceado, es log n. Entonces esto facilita mucho calcular el LSA. Entonces digamos que queremos calcular el LSA entre... no me gustó mucho el árbol, así que le voy a agregar algo más. Ok. Digamos que queremos calcular el LSA entre y que ya se ve luego cuál es, ¿no? Entonces, bueno, tampoco me gustó mucho este árbol. Bueno, para explicar, no. Lo hago un poco más grande aquí. Ya, creo que ya me gustó. Ya no está balanceado, pero me da igual. Imaginen que está balanceado. Y este. Entonces, digamos que lo primero que podemos hacer es ver cuál de estos 2 nodos está más abajo. O sea, Una vez que sabemos cuál nodo está más abajo, no sé qué se podría hacer. ¿Qué piensen que se podría hacer? ¿Subirlo hasta que esté al mismo nivel? Ajá, así, ¿no? ¿A eso te referías? Sí. Ajá, ¿y luego qué? Creo que ya tienes la idea. Pues de ahí subir los dos al mismo tiempo, o un paso a la vez, y se van a encontrar sí o sí. Sí, bueno. Entonces, como dice Action, primer paso, nivélalos. Una vez que estén al mismo nivel, sube los 2 simultáneamente y eventualmente se tienen que encontrar, ¿no? Entonces, para un problema de entrevista de árbol de búsqueda binaria, eso es suficiente para sacar el LSA en log n. Pero en programación competitiva, normalmente vas a tener unos árboles que van a estar como bien feos.
como así, completamente desbalanceados. Y aquí si tú intentas hacer esa idea, cada query te va a tomar ODN, ¿no? Tienes que subir de uno en uno hasta llegar acá y luego de uno hasta llegar acá. Bueno, es casi RLDC, pero no importa. Te tomaría ODN, ¿no? Entonces, debe de existir, bueno, existe una forma de optimizar eso. No sé si tengan alguna idea o a lo mejor la explico. Bueno, supongo que... para empezar, ¿alguien no sabe qué es binary listing? ¿O nunca ha escuchado de ese...? En este contexto, porque no sé si sea el mismo el de para la búsqueda binaria. Sí, sí, es lo mismo. Ah, entonces más o menos sí. Pero se me hace raro verlo en un árbol. Ah, ok. Entonces, ahorita vamos a ver por qué sirve esa idea para calcular un árbol. Entonces, vámonos al concepto de búsqueda binaria. La idea de binary lifting en búsqueda binaria es que digamos que si tú tienes un rango de este estilo, tú lo que estás haciendo siempre es como revisar esto, si no se cumple y es para acá, revisas esto y si no se cumple y es para acá, haces algo así. Pero lo que binary lifting hace es que en vez de estar haciendo saltos así, pues tú simplemente te vas como de potencias de 2, ¿no? Entonces, digamos que quisieras llegar así y en vez de llegar al nodo X, que es la respuesta, de esta forma, haciendo un montón de saltos, tú llegas a X de esta forma, ¿no? Algo así, ¿no? Haces como saltitos. Entonces, imaginemos que la distancia de X a 0 es es 13. Entonces, digamos que nosotros queremos llegar a X con saltos de potencias de 2. Entonces, 13 en representación binaria sería 8 y me quedan 5. Entonces, el 4 me sirve. Después, el 2 no me sirve. Y el 1 sí me sirve. Si no me equivoco, esto es 13. 8 más 4 son 12 más 1. Ajá. Entonces, lo que podemos hacer es un salto de tamaño 4. Un salto de tamaño 2. No, perdón, me equivoqué. Un salto de tamaño 8. Un salto de tamaño 4. Y un salto un salto de tamaño, si quiero que sea geométrico. Así. Un salto de tamaño 8, un salto de tamaño 4 y un salto de tamaño 1. Entonces puedes llegar a la misma respuesta utilizando potencias de 2, ¿no? Entonces, ahora sabiendo esta información, se les ocurrió una idea para mejorar este algoritmo que está aquí. Pues en lugar de ir subiendo de uno en uno, es subiendo en esas potencias. Ajá. ¿Y cómo se implementaría eso? Ninguna idea. Dijiste que sin el Euler Tour, ¿verdad? Ah, ya no estamos usando eso. Ah, sí. Es que no sé, pensaba que tal vez con ese arreglo es de usarlo, pero no. No. Ya para esta implementación ya se pueden olvidar del Euler Tour y el Sports Table. Bueno, les voy a dejar un minuto para que piensen y vuelvo en un minuto.
Bueno, ya regresé. ¿Alguien pensó en una idea? ¿Se escucha? Sí, nomás no se me ocurrió. Ah, Sí, se lo escucha. no escuché. Dijo que sí se te escucha. Ah, ok, va. Bueno, intentamos recordar lo que estamos intentando hacer. Estamos intentando optimizar un algoritmo de subir así. Ah, de subir así. Estamos intentando optimizar esto a algo que más bien se vea así. O algo así. Potencias de 2. Nada. Ok, para implementar esto, ¿qué información se necesitaría guardar para subir? Porque no puedes Pues subir así nada más, o sea, necesitas guardar algo. una lista de índices de todos los ancestros que tenga. ¿Para este o para el otro? Decía para el más profundo. Una lista, o sea, que este tenga a este, a este, a este y a este. Y luego Sí, iterar. sí. Supongamos que no se te acaba la memoria y ¿es el problema? El problema es este. Supongamos que tenemos un árbol feo. ¿Cuántos nodos tengo que guardar para esa idea? Tengo que guardar n nodos para este vato. Tengo que guardar n-1 nodos para este vato. Y n-2 nodos para este vato. Y n-3 nodos para este vato, ¿no? Entonces al final, ¿cuántos nodos estoy guardando? Estoy guardando Gauss de n, ¿no? En memoria. Sí se ve por qué, ¿no? Sí. Entonces, eso no entraría en memoria. Entonces, hay una manera más simple de guardar información. O sea, sí tiene que ver con guardar información sobre tus ancestros, pero de una forma más fácil. Pues en lugar de guardar todos los ancestros, sigo guardando el que está a 1, luego el que está de 2, al de 4 y así, en potencias de 2. Pero no sé si sea mucha mejora. ¿Dices para este o al otro? El que sea, no. ¿Cuál es la diferencia? Pues para qué utilizarías potencias de 2 en este. Para, para que no esté guardando n por cada uno, solo log de n. Y intentas ir al que esté más cercano, pero que sea menor. O sea, ahí en lugar de ir a recorrer 4 hacia arriba, no, pues queda exacto a 4. Pero si la profundidad del otro nodo azul de la izquierda estuviese, digamos, uno arriba de ese, la profundidad o el salto que haría el más pequeño sería igual de 4 porque sería menor que el otro, pero no se pasa pues. Y porque el siguiente no podría porque sería 8 y se pasaría. Bueno, básicamente estás haciendo la idea de acá, ¿no? Porque esa es la idea del binary lifting. Eso es correcto, pero es más bien para el algoritmo de acá. Para este no es necesario, o sea, nada más guardas el padre de U y ya.
O sea, haces como U igual a padre de U, recursivamente y eventualmente saltas así, ¿no? En vez de guardar toda la lista como habías dicho. O sea, guardas el padre de cada quien y ya nada más recursivamente te vas subiendo, ¿no? Para ir de uno en uno. Ujú. Ajá, entonces, lo que habías dicho más bien aplicaría acá, porque pues eso es prácticamente lo que tienes que hacer. Digamos que si yo guardo el padre de U en mi tamaño 2 a la 0, esto es lo mismo que este de acá, ¿no? Es mi padre en distancia 1, o sea, digamos, este es mi U, digamos que este es mi U, entonces mi padre en distancia 2 a la 0 es este, ¿no? Y ahora la siguiente potencia de 2 sería mi padre de U a distancia 2 a la 1. Sería mi padre a distancia 2, que sería este, ¿no? Y después mi padre a distancia 2 a la 2 sería este, ¿no? Entonces realmente, si yo quisiera llegar hacia este, en vez de hacer saltos de 1 en 1, yo puedo simplemente irme a mi padre de tamaño de distancia 2 a la K, ¿no? Pero el problema es, ¿qué pasa si no son potencias de 2 exactamente? Digamos que son, ahora quiero llegar a este nodo. Pues simple. Llegas a este, y ahora este tiene un padre a tamaño 2 a la 0. Entonces llegas a este y después haces esto. Y ya. Eso es todo. Entonces eso te permite llegar a un ancestro en log n tiempo. Llegar a ancestro en log n y además usa log n log n de memoria. Entonces, pues sí. No sé si hay alguna duda de eso. No, creo que no. Ok. Entonces, para implementarlo, bueno, para guardar los padres, pues también es simple. Digamos que queremos construir el padre de tamaño distancia 2 a la 0, ¿no? Entonces, digamos que la distancia es igual a 1. Entonces, digamos que el padre de U para cada U va a ser igual a... Voy a poner nada más el exponente de 2. Simplemente va a ser, pues el padre de U, ¿no? O sea, haces uno de este y guardas el padre de U. Ahora digamos que queremos encontrar a distancia igual a 2. Entonces el padre de U a distancia 2 a la 2 simplemente va a ser el padre a distancia 1. Bueno, más bien va a ser el padre del padre. Bueno, el padre a distancia 1 de padre de U a distancia 1. ¿Sí? O sea, el padre de U a distancia 2 es el padre de U a distancia 1 y el padre de ese padre a distancia 1. Después para distancia igual a 4, entonces el padre de U a distancia 2 a la 2 es el padre a distancia 2 del padre de U a distancia 2. Y para distancia igual a 4, entonces padre de U a 2 a la 3, o sea, no es el 3, es el padre a distancia... es un 8, ahorita lo corrijo.
del padre U a distancia 4. Y así, hasta la distancia, bueno, más bien hasta que padre de U, de K, podemos decirlo así, es igual al padre, bueno, es igual al padre de U, bueno, el padre del padre de U a distancia K menos 1 de U. Espera. Es que normalmente los escribo así. Es igual al padre en tamaño K menos 1 del padre del tamaño K menos 1 de U. Ya, ahora sí estoy bien. Entonces, ¿sí se entiende esto? Hasta log n. Bueno, más bien, K desde 1 hasta log n. No sé si confundí. ¿Sí se entendió esto? No, estoy seguro. Cuando llega a esa condición es que se rompe, ¿verdad? Ya no. Eso. ¿Cuál ¿O cómo? condición? Esa última. O eso se incluye. Es inclusivo el. Esa última igualación. Y asignación, perdón. O sea, se va a hacer todos esos hasta que llegue a ese. Y llegando a ese se va a romper o va a ser. Es que vas a iterar o sea, vas a iterar tu for o sea, con la variable k desde 1 hasta log n. Ah, ya. Pensé que lo de abajo era una condición para un while o algo. Ya. No, o sea, aquí estoy generalizando todo lo que Sí, dije sí. aquí. Sí. Nada más esto no se puede hacer con este. Entonces, para tu padre de U a distancia 0, hacer dps y asignarlo tal cual. Y después para todos los demás hacer esto. Sí, Porque sí. no puedes ir el padre de U menos 1. Entonces ya quedó claro, alguien se confundió con esto. No, creo que está bien. Ok, entonces el algoritmo ahora sí sería, dejo ver si puedo borrar todo esto sin que se borre, mis nodos. No, bueno. Maldita sea. Lo revivo ya. Digamos que queremos encontrar el LSA ahora sí, sabiendo esta información de este y este. Entonces, digamos que la primera parte del algoritmo sería igualarlos. Entonces, primero, bueno, en pseudocódigo sería como, digamos que si la profundidad, digamos que si V está más arriba de U, entonces swapeas U y V para que V sea el que está más abajo, ¿no? Entonces, sería como la primera parte del algoritmo. Y digamos que la segunda parte siempre va a ser como un for desde K, desde log n hasta 0. Recuerden empezar por las potencias más grandes porque así es como funciona el binario, en representación binaria. O sea, de izquierda a derecha, potencias más grandes. Entonces digamos que si la distancia entre U y V es mayor o igual a 2 a la K,
Eso significa que V puede ser el padre de V a distancia K. O sea, lo único que estoy diciendo es que si la distancia para llegar aquí es mayor o es igual a la que necesito, puedo hacer este salto en longitud 2 a la K y van a pasar una de dos cosas. O voy a llegar exactamente al LCA, voy a llegar a un nodo que es equivalente. Por ejemplo, aquí si yo hiciera esto, yo llegaría a la misma profundidad, entonces yo llegaría a este nodo, ¿no? Ahora, si yo estuviera haciendo una query, digamos de estos dos, no, digamos de estos dos, bueno, no procuro, porque no se vea confuso. Digamos que si yo fuera haciendo una query de estos dos, y yo con el mismo algoritmo, yo voy a llegar a esta misma distancia de este, y van a estar en el mismo nivel, y aparte va a ser el LCA de estos dos. Entonces, pueden ocurrir esos dos casos. Entonces, digamos que en el caso de que U sea igual a B, nosotros diríamos que regresamos U, porque U ya es el LCA. En el caso contrario, vamos a tener que, ahora sí, subir los dos de forma simultánea. Entonces, aquí simplemente sería como otro for del log n hasta 0. Y si creo que ya no se está viendo lo que estoy escribiendo abajo. Déjame mover esto. Digamos que si el padre de U es diferente al padre de V, eso significa que el padre a distancia K todavía no es el LCA. Entonces eso significa que yo puedo decir que U es igual al padre de U a distancia K, y puedo decir también que V lo voy a subir a distancia V a distancia K. Entonces al final voy a llegar a un nodo tal que este nodo, estos U y V van a estar exactamente una posición abajo del LCA. Entonces al final nada más regresaría al padre de U a distancia 2 a la 0. Y ya sería como el LCA. No sirve la indentación. Bueno, no importa. ¿Sí o...? Sí, bien. Va. Algo así. Y pues ya eso es todo lo que se necesita para saber sobre cómo calcular el LCA con binary lift, que es básicamente la misma idea de este problema de entrevista, pero ahora en vez de ser saltos de tamaño 1, simplemente estás haciendo saltos de tamaño potencias de 2. No sé si alguna duda sobre esto. No. Ok. Entonces, esas son las dos implementaciones de LCA. Como dije, pueden hacer la que les dé la gana y da igual. Ahora vamos un poco más a otra propiedad del LCA interesante. ¿Qué necesito hacer para el siguiente problema? Simplemente quiero saber cuál es la distancia entre estos... ¿cuál es la distancia entre estos dos no rojos? O sea, en el camino simple, así. Quiero saber cuál es la distancia. ¿Alguna idea? Usando el tour de Euler, es del nodo de la izquierda encuentras la última aparición, o sea, la salida creo que es, y la entrada del nodo de la derecha y restas los índices. Porque te dice cuántos hay en medio. No, porque el tour de Euler va a tomar nodos que no están directamente en el camino. Por ejemplo, el tour de Euler en realidad sí. va a ser
esto, ¿no? Y luego se va ahora sí al camino. Entonces estarías contando todos estos, pero estos en realidad no son parte del camino, son como otros subárboles que estaban en el Tour de Euler que no te ayudan. Entonces no se puede hacer así. Hay que pensar en el LSA, porque es una clase de LSA. Teniendo el LSA, sacas la diferencia de profundidades entre el LSA y cada uno de los dos nodos y las sumas. Ok. O sea, ahí pues es la raíz, así que no importa, sería la profundidad entre el nodo de la izquierda más el de la derecha. ¿Y qué pasaría si ahora estoy preguntando entre estos dos, donde ya no la raíz? La profundidad del LSA, que ahí sería 2. Ajá. La diferencia entre ese y cada uno de los dos, que sería uno de esos tiene profundidad 3 y el otro 4. Entonces la diferencia con el 2 es 1 y 2. Y Sí. la suma sí 3. Sí. Es exactamente eso. Entonces, algo útil del LSA es que te permite contestar esa pregunta muy sencillamente, ¿no? Puede ser como dijo Xuan, o puedes usar inclusión-exclusión, haciendo algo como la distancia entre U y V es igual a la profundidad de U más la profundidad de V menos 2 veces la profundidad del LSA. Es lo mismo que dijo Xuan. También puedes hacer la profundidad de U menos la profundidad del LSA más la profundidad del LSA menos... Es lo mismo. Pero esto simplemente significa que agarra la profundidad de ambos. Digamos, digamos que agarras la profundidad de U, sumas la profundidad de V y ahora tienes 2 veces contabilizado esto, ¿no? O sea, lo quitas 2 veces y ya tienes esta parte. Y ya, eso es todo. Entonces, eso es algo chido que el LSA te puede responder en log n. Ahora pasemos a un problema de ejemplo. Quisiera usar ese árbol, pero tengo que hacer un montón de borrados. Digamos que yo tengo un árbol. Y voy a tener dos grupos. Voy a tener un grupo de nodos rojos y un grupo de nodos azules. Y en cada query, yo voy a decir que voy a poner unos rojos aquí. Digamos que voy a poner otro rojo aquí. Y digamos que voy a poner un azul aquí. Y voy a poner un azul aquí. Y yo simplemente quiero contestar si es posible cerrar algunas de las rutas tal que todos los rojos puedan llegar hacia todos los rojos y todos los azules pueden llegar hasta todos los azules, pero ningún rojo debería poder llegar a un azul y ningún azul debe de poder llegar a un nodo rojo. ¿Sí se entendió el problema? Sí. Sí. Ok. ¿Alguna idea? Pista es clase de LSA. Pues si el LSA de los rojos y azules es el mismo, ya valió, no se puede, porque tienen que... El camino entre los rojos, si lo cortas, que diga, si el camino de uno de los rojos con uno de los azules lo cortaras, quiere decir que también estás cortando con los rojos, porque se corta el camino, como es el más corto de todos. Y si sí es posible, sería, o sea, los LSA son diferentes de los rojos y azules. Cortar la conexión del LSA de los rojos con el padre de ese, del LSA.
O de los azules, no importa cuál de los dos. Esa es una buena idea, pero déjate, busco un contraejemplo. Deja borrar estos nodos. Digamos que tenemos a este y tenemos a ver, algo más grande. Es que si pongo este acá, tienen que pasar por la raíz. Si pongo este acá, entonces forzosamente tienen que... ya encontré un contraejemplo. Estos dos y estos dos. Entonces, lo que tú dices es encontrar el LSA de los rojos, que vendría siendo este, y encontrar el LSA de los azules, ¿no? Que vendría siendo este. Y ver si no se intersectan. Pero el problema es que aquí no se intersectan, y aún así el rojo puede ir hacia un azul. Sí, ¿no? Sí, Aquí, sí. aquí hay un problema. Entonces, es buena idea, pero no cubre todos los casos. Pero sí va por... ¿Alguna idea? Es más bien como una pequeña como generalización de esa idea. Lo que es la respuesta real. O sea, ¿qué estoy diciendo con LSA? Recuerden que el LSA significa que el camino entre un nodo U y un nodo V tiene que pasar a fuerzas por el LSA. Ajá. Entonces, para que un nodo U pueda llegar hacia un nodo V, no es solamente necesario tapar el LSA. ¿Qué más es necesario? Es necesario tapar este también, ¿no? Por ejemplo. Aquí no puede haber ningún azul. Ajá. Y no puede haber ningún azul aquí tampoco, ¿no? Entonces podemos decir que no puede haber ningún azul en ningún nodo que esté en el camino de entre. Y también pueden haber más nodos. Pueden haber 3 nodos. Y se debería seguir cumpliendo. ¿Eso no les da alguna pista? O sea, en este caso de W, no puede haber un azul aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí. Porque todos estos nodos son parte del camino. Entre cualquier par de U y... entre cualquier par de rojos. O sea, imaginemos que tenemos, digamos, este nodo rojo. Este nodo rojo. Este nodo rojo. Entonces, todos los caminos posibles que pueden haber
se pueden representar con este color. Y digamos que para un azul que esté aquí, un azul que esté aquí y un azul que esté aquí, todos los caminos posibles en los que se puedan recorrer los azules tienen que ser de esta forma. Entonces, por ejemplo, aquí hay un problema, ¿no? Esto está diciendo que si el azul se puede meter un camino de los rojos, entonces puede tomar el camino de los rojos y puede llegar a cualquier rojo, ¿no? Entonces realmente este nodo y este nodo y este nodo son problemáticos. Y claro, también estos, pero imaginemos que estos no pueden estar en el mismo lugar, a la misma vez. Así que estos son los problemáticos. ¿Ninguna idea? No sé si sea pura coincidencia, pero primero sacar el LCA de ambos grupos y luego el LCA de esos dos nodos. Y si ese es igual a uno de los dos anteriores, entonces no. ¿Otra vez? Ahí el LCA sería la raíz y el de hasta Ajá. arriba que está apuntando la flecha. Sacas el LCA entre esos dos y si es igual a uno de los dos nodos, entonces es que no. Pero aquí no son iguales, ¿o cómo? Porque entre esos dos el LCA es la raíz y ese coincide con el otro. Ajá. Pero no sé si sea coincidencia. Yo pienso que sí. Es que estarías haciendo como un LCA de todos los LCA, ¿no? Básicamente. Sí. Porque estarías como juntando todos los rojos con los azules. Entonces, si se pudiera como probar que pueden haber dos LCAs que estén disjuntos pero que compartan caminos, entonces ya no funcionaría esa idea. Disjuntos pero que compartan caminos. Ajá, si comparten caminos ya no se puede. Ajá, y disjuntos es, o sea, que no... Que no compartan caminos. O nodos. En el camino. Que es lo mismo. Ya se me ocurrió un contraejemplo. Imaginemos que tenemos el árbol de esta forma. Y imaginemos que aquí hay puro rojo. Y imaginemos que aquí hay puro azul. Entonces si te entendí correctamente, estoy diciendo que sacaras el LCA de los rojos, sacaras el LCA de los azules, después sacaras el LCA de estos dos, que vendría siendo la raíz, y si estos dos se juntan, entonces no existe camino, ¿no? Si el LCA es igual a uno de los dos. Entonces sí habría camino, según mi idea. Pero... ¿Sí habría camino o no habría camino? Sí habría, porque el LCA de esos dos no es igual a uno de los dos anteriores. Sí, creo que esa es la idea. Ya. Sí habría camino, pero no se puede, ¿no? No se puede, ¿qué? No se puede encontrar un nodo que cortes y que no se puedan... No, según yo, pues nomás es... el padre. En este ejemplo, ¿dirías que sí se puede bloquear un camino o no se puede bloquear? Sí se puede. Ok, porque tienen el mismo LCA estos dos. Porque es diferente a uno de ellos dos.
O sea, sacas el LCA y if LCA2 es igual a o es igual a B, entonces no. Y como ahí es diferente, entonces sí se puede cortar. Si estos LCA son diferentes, sí se puede cortar un camino, ¿no? Este camino, dices. Sí, sí son diferentes ambos de su LCA compartido. Creo que era como el mismo contraejemplo, ¿no? Digamos que tienes esto. Y digamos que aquí tienes tienes un rojo aquí. Tienes un rojo aquí. Tienes un azul aquí. Y tienes un azul aquí. Entonces, si checamos los dos LCAs, el LCA azul es este. El LCA rojo es este. Y como no son iguales, dices que se puede cortar. Pero en realidad no se puede cortar. Según yo es revisar el LCA de esos dos que ya encontraste. Y como ese nuevo nodo es igual al LCA del azul, entonces no se puede cortar. Ah, ya. No sé, no me convence. Es que para que sean iguales los dos LCAs, uno de los LCAs tiene que estar en el subárbol del otro. Pero si fuera más grande el graph, como estarían más dispersos los LCAs, es que creo que aquí con ejemplos chiquitos como que se ve que ya funciona, pero es porque los grafos están demasiado juntitos. Cuando el grafo se hace mucho más grande, los LCAs van a estar más dispersos. Pero bueno, supongo que voy a explicar más bien la solución. La solución que era. Simplemente es checar si cualquiera de estos nodos comparte un camino con dos colores. Entonces, para hacer esto, simplemente lo que tenemos que hacer es checar el LCA, digamos, de los rojos, que vendría siendo este de aquí. Este es el LCA de los rojos. Checar el LCA de los azules. Y después lo que se tiene que hacer es revisar en el camino de todos los azules hacia todos los azules y en el camino de todos los rojos hacia todos los otros rojos si no haya ninguna intersección. Ahora, eso no se responde con LCA, necesitan otro tema, pero igual en dibujos se entiende. Para eso se necesita un HLD con un segment tree. Pero igual nada más lo puse para que vieran cómo puede ayudar el LCA en este problema. Pero pues sí, nada más sería como checar todos estos caminos. Checar que no haya ninguno, o sea, tienen que estar disjuntos. Esos arbolitos que se crean de colores. Y pues ya eso te garantizaría que no se cruce ningún camino. ¿Qué es HLD? Es Heavy Light Decomposition. Gracias. Este nada más es para checar como caminos entre nodos. Que es lo que estamos haciendo aquí. Según yo, Tacho lo vio una vez.
Pero pues, pues sí, él es útil. No sé si hay alguna duda. No, Va, entonces, como están desfasadas las clases, creo que el martes hay contest, entonces, pues ahora el contest va a ser el martes en vez del jueves. Y probablemente lo mezcle con Euler Tour porque no creo que haya problemas muy fáciles en Code Forces de LSA, así que los de Euler Tour están más fáciles. Así que va a ser de los dos temas. Entonces, pues ya sería todo. gracias. Ok, gracias. Bye. Okay. Bye. La asistencia la mando un rato, es que había problemas técnicos, pero en un rato la mando. Bueno, gracias. Ok, Va, adiós. gracias.